por otro lado, porque nosotros ya tenemos preparados un paquete de 9 decretos que están examinando en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y que pasará por el aval del presidente de la República para materializar algunos asuntos que venían en la reforma laboral y que son compromisos de Colombia ratificados por el Congreso en convenios internacionales, principalmente con la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Y en tercer lugar, porque ayer se dio la largada con esta decisión intransigente de 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado, una suerte de bloqueo institucional, así lo hemos calificado nosotros. Se dio la largada a la consulta popular, en donde pondremos a consideración los asuntos esenciales de la reforma laboral que no pueden ser decretados y que requieren un pronunciamiento de la ciudadanía. Señor ministro Sanguino, vamos por partes en lo que tiene que ver con la apelación. Todo es posible, pero lo importante es que también sea probable. ¿Qué pasaría si se surte todo ese caso y el doctor Efraín Cepeda manda el texto a una comisión donde no hay mayorías del gobierno? Ahí se hundiría sí finalmente la reforma. Pues habrá que esperar, porque digamos lo que ha venido ocurriendo en otras comisiones, digamos el trámite de las reformas tienen un tránsito, digamos, más racional, digamos, con un nivel de discusión de más alto nivel. Fíjese usted que una reforma tan difícil como la reforma al Sistema General de Participaciones, una reforma que lideró el ministro Cristo, pudo ser aprobada en la Comisión Primera del Senado y en la Comisión Primera de la Cámara y luego en la plenaria. Así que hay otras comisiones en donde hay un mejor ambiente, en donde hay una actitud menos intransigente, vuelvo a decir, por parte de los congresistas y en donde puede construirse acuerdos como había ocurrido con esta reforma laboral. Es que yo le recuerdo, Gustavo, que esta reforma laboral tuvo modificaciones en 65 artículos de 82 que tiene la iniciativa. Pero bueno, nos encontramos con esta muralla infranqueable de estos 8 senadores liderados por el senador Miguel Ángel Pinto, y no fue posible que pudiéramos avanzar con un proyecto tan importante para Colombia, para el aparato productivo y para los trabajadores. Ustedes han anunciado, ministro, y el presidente ha dicho lo mismo, que lo que no se pueda tramitar que lo que se pueda tramitar en decretos reglamentarios lo van a empezar a sacar de una vez porque no se van a quedar quietos, y lo otro pues irá a las consultas, a las preguntas de la consulta popular. ¿Usted nos puede adelantar cuáles son, qué dicen exactamente esos decretos reglamentarios que van a empezar a expedir a partir de ahora, si es que ya tienen alguno claro, por lo menos una idea de en qué consistirían? No, hay 9 decretos ya redactados en sus borradores, o mejor, digamos, hay 9 decretos ya a consideración de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y del presidente, que tienen que ver fundamentalmente con el cumplimiento de compromisos que tiene Colombia, repito, con organismos internacionales, que tiene Colombia con el mundo y que han sido ratificados por el Congreso. Yo no me quiero anticipar hasta que no tengamos el aval del presidente, incluso hasta que no sea el propio presidente el que anuncie estos decretos. Y lo propio ocurre con las preguntas de la consulta popular. También estamos redactando, ya hay borradores de preguntas, pero yo no me quiero chiviar, como dicen ustedes en el argot periodístico, porque, repito, eso requiere un examen y una decisión final del presidente de la República, decisión a la que yo no me quiero anticipar. Por supuesto, eso requiere, como usted dice, de una prudencia a la espera de que determine el presidente. Pero lo que sí es claro es que los decretos son para el cumplimiento de unos compromisos internacionales, pero ningún decreto podría meterse con extras, dominicales, festivos, porque eso solo pasa en el Congreso de la República. Obviamente, o en la consulta popular en las urnas. Lo que no pueda ser resuelto en el Congreso tendrán que resolverlo los ciudadanos, que son los depositarios del poder que hoy ostentan temporalmente y limitadamente sin I, los congresistas y el propio gobierno. Ministro, hay algo que yo no tengo muy claro. La reforma, como usted lo cuenta, tiene 82 artículos.
Una consulta popular pues no puede incluir 82 preguntas. Esos artículos que no estén dentro de la consulta, ¿cómo van a entrar en vigencia? ¿Cómo se van a aplicar en caso de que pase esta votación? Bueno, tendremos que examinar jurídicamente qué tránsito le damos, pero en lo fundamental las preguntas se referirán a los asuntos esenciales que nosotros consideramos fundamentales en la reforma laboral. Seguramente de esas preguntas se derivarán decisiones del orden ejecutivo, decretos o nuevos proyectos de ley que deban presentarse al Congreso, seguramente en mejores circunstancias de las que hoy enfrentamos, con esta mayoría de 8 sobre 14 senadores en la Comisión Séptima. Doctor Sanguino, pero esto de los decretos, y quiero insistirle sobre los decretos porque pues no los conocemos, pero es como un poco amenazante, me parece, no sé si esto está de acuerdo por parte del gobierno, porque es como decir, bueno, si no pasa por donde tiene que pasar, que es el legislativo, que es la representación de la gente en Colombia, ¿no? En realidad, ese es el sentido del Congreso, sí o sí lo vamos a pasar por decreto. Eso no es como imponer algo y saltarse de alguna manera el orden constitucional. Para nada. Nada de lo que hagamos estará por fuera de la Constitución. Lo haremos estrictamente en el marco de la Constitución y del Estado Social de Derecho. Ahora, si hay una dificultad real, yo estoy mirando aquí el texto de la Ley Quinta del 92, cómo funciona todo el proceso de apelación, pues el proceso requiere también del Senado y de los parlamentarios, a los cuales ayer el presidente en plaza pública dijo codiciosos, delincuentes, del lado del rico de Pulón, y los insultó, y además sugiriendo que lo sacaran del Congreso. ¿Cómo va a hacer usted? Le toca encomendarse a San Benedetti, que además está diciendo que no le interesa el Congreso. No, yo no, yo interpreto que el presidente se refería a los senadores que bloquearon la reforma laboral en la Comisión Séptima y no a la generalidad de congresistas. Recuerde usted que allí hay, digamos, unas mayorías en la Cámara de Representantes que han venido acompañando al gobierno y que han venido acompañando y liderando estas reformas. Incluso yo me atrevo a decir que el temor, el bloqueo en la Comisión Séptima es para evitar que este proyecto de reforma laboral llegue a la plenaria del Senado, porque en la plenaria del Senado el asunto es relativamente distinto. Y yo creo que eso se va a medir ahora con esta apelación y también con la solicitud de la consulta popular que deberemos radicar en los próximos días. Así que yo confío, digamos, en que en el Senado de la República, en su plenaria, hay un talante y hay un estilo y hay digamos, un nivel de discusión que ofrece mejores garantías para que los asuntos de los ciudadanos y los asuntos del país se puedan debatir de una manera más democrática y más racional. Ministro, ¿considera usted que es positivo de cara a la consulta popular que se avecina que la campaña sea decir empresarios malos, Fenalco esclavista, trabajadores pobrecitos, los buenos, todos a la calle? Esa división y esa polarización tan tremenda de cara a la consulta, ¿le parece positiva? ¿Ese va a ser el lenguaje de ahora en adelante? Pues yo creo que hay que, digamos, construir una narrativa esperanzadora, positiva. Yo creo que buena parte del empresariado colombiano está de acuerdo con que se necesitan transformaciones en el mundo del trabajo. No hemos sido nosotros los que hemos planteado una discusión de lucha de clases, ¿no? Han sido, por ejemplo, la actitud de Fenalco ha sido, y la de su vocero, ha sido la de un opositor político. Incluso el discurso ayer de quienes hundieron la reforma era un discurso, digamos, poniéndose del lado del empresariado y desestimando los derechos de los trabajadores. Pero hay voces del empresariado que yo valoro mucho. Por ejemplo, Armitage, el empresario que fue alcalde de Cali. Escuche usted lo que dice, vea usted sus videos. Y ahí hay una perspectiva, digamos, realmente patriota, realmente de sentido de nación. Y yo creo que, por supuesto, nosotros tenemos que construir también una narrativa y un discurso de país, de nación. Si los trabajadores están atendidos en sus derechos, tienen garantías en sus derechos, pues vamos a tener paz laboral, y si tenemos paz laboral tenemos paz social. Y yo creo que
eso le viene bien al empresariado, al crecimiento del país, al aparato productivo. Así que yo creo que, digamos, esta polarización hay que resolverla por la vía de convocar al país a los cambios que el país necesita. Y me parece que quienes han planteado esta discusión en esos términos no hemos sido nosotros, sino que han sido, digamos, quienes se han equivocado hundiendo una reforma que ya venía concertada en gran medida en la Cámara de Representantes. Ministro, ¿cuándo vamos a tener ya esas preguntas que tendrá esa consulta? En estos días. Pero muchos días Benedetti dice que tienen 11 de 12. Más o menos estamos así. Está muy bien chiviado. Vamos a ver qué pasa ahí. Mire, una inquietud al margen de todo este asunto político que me preguntan un par de oyentes. Que si, perdón, por ser una situación extraordinaria, todo este asunto de las plataformas, de Rappi, ¿se podría manejar a través de esos 9 decretos o esto también tiene que ir al Congreso en la reforma laboral? Pues yo no tengo todavía una opinión jurídica definitiva. Yo, digamos, lamento mucho que un acuerdo tan bien logrado con los empresarios de estas plataformas y con los trabajadores, pues esté en vilo hoy por cuenta de una decisión equivocada ayer en la Comisión Séptima del Senado. Vamos a tratar de salvarla. Yo creo que a lo mejor no puede ser decretado ese asunto y que o lo salvamos con la apelación que está en curso en la plenaria del Senado, salvando la reforma, o tendremos que incorporarlo en una de las preguntas de la consulta popular. Ministro Sanguino, de manera pues que usted todavía cree que es posible una reforma Sanguino 2.0. Pues las esperanzas no hay que perderlas, eso es lo último que se pierde. Hasta el último suspiro vamos a batallar por esta reforma. Siga trabajando. Ministro, muchas gracias, muy amable, feliz día. A ustedes muy amables, siempre es muy agradable estar aquí en Caracol. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, ministro. 6 de la mañana, 14 minutos. Sobre el futuro de la reforma laboral hay un ejercicio en el cual se entrecruza, más allá de la plaza pública, lo jurídico con lo político, para ver si se salva o no se salva. En lo político, Cristo, ¿hay oportunidad? ¿Hay posibilidad? Sí, yo creo que en la plenaria del Senado hay posibilidad. Gustavo, el semestre pasado la plenaria del Senado votó en varias oportunidades acompañando iniciativas del gobierno. De hecho, también acuérdese que hubo una disputa muy grande por la elección de un magistrado de la Corte Constitucional y finalmente el magistrado que tenía el respaldo del gobierno y de su bancada resultó elegido. ¿Qué es lo que viene ahora? A mí lo que me parece es que va a haber un cruce de trenes allí bien interesante si el gobierno finalmente toma la decisión de enviar la consulta a la plenaria del Senado. ¿Qué es lo que se puede presentar, Gustavo? Que en 8 días o en 10 días en la plenaria del Senado estén discutiendo la apelación que presentó el senador Fabián Díaz y al mismo tiempo estén ya discutiendo el texto de la consulta que envía al gobierno nacional. Luego aquí lo que hay que esperar primero es qué decisión va a tomar el gobierno, que yo todavía no la tengo clara. Si se va a esperar a que la plenaria del Senado tome una decisión frente a la apelación y solo después de ello envía la solicitud de aprobación de la plenaria del Senado para la consulta. O si abre los dos frentes. O si abre los dos frentes. En cualquiera de los dos casos tendrá que haber unas mayorías en el Senado para tomar una decisión. Si hay una mayoría a favor de la apelación, que yo no la descarto, porque yo sí creo, Gustavo, con todo el respeto, que los 8 senadores de la Comisión Séptima se equivocaron. Así como es inconveniente pupitrar una reforma para aprobarla, es inconveniente pupitrar una reforma para archivarla. En 5 horas despacharon una reforma laboral que llevaba año y medio de discusión. Luego yo creo que en el Senado ese debate se va a dar y puede ser que incluso las bancadas que representan a esos senadores en la plenaria tomen una decisión contraria y termine enviándose a una comisión
que lo lógico sería enviarla a la Comisión Primera del Senado, Lo mandan a la tercera, que es la que estudia. Se entierra, ahí no tiene mayorías el gobierno. La mesa directiva puede enviarla a la comisión que quiera, pero obviamente tiene que tener un mínimo criterio. Y la que tendría las condiciones, entre otras cosas, porque bien lo decía Diana Saray, son 82 artículos, es prácticamente un código, pues es la Comisión Primera del Senado la que estudia y evalúa los códigos. A ver, Hernando, en lo jurídico, sobre todo referido a los decretos que anuncia el ministro y que no adelanta porque requieren del visto bueno del presidente, ¿qué pasa con esos decretos? ¿Quién los revisa? Gustavo, mire, lo primero nos sobra explicar que los decretos se derivan de las leyes y los primeros son como una especie de hijos de las segundas. Y en ese sentido la lógica jurídica diría que sin ley previa no puede haber decreto. Por esa razón resulta difícil de digerir lo que el ministro de Trabajo nos ha intentado explicar y que implicaría en términos sencillos que puede haber hijos sin madre. Pero además la argumentación de que se puedan ahora expedir decretos que rescaten lo no aprobado en el Congreso frente a la hundida reforma laboral genera una contradicción adicional. Porque si el gobierno suponía, como ahora dice, que no necesitaba ley para adoptar esas decisiones y que lo podía hacer directamente mediante decreto, no se explica entonces tampoco cabalmente por qué de manera eficiente no lo hizo cuando se llevan más de 2 años y medio de haber llegado al poder. Y por último, Gustavo, claro está el punto que usted destaca. Esos decretos que dice el gobierno que tiene listo pero no tiene listo, algo así como lo que pasó con la conmoción interior cuando se dijo que era conmoción interior con emergencia económica para después decir que era conmoción interior para después demorarse una semana en emitirlo, en declararla, tienen control jurisdiccional. ¿Quién lo hace? El Consejo de Estado. Y yo me pregunto, y vale la pena también hacerlo así, ¿cuál va a ser la reacción gubernamental si el Consejo de Estado, la sección primera que le corresponde esa competencia, suspende la aplicación de uno o de varios de esos decretos o si los declara nulos? Entonces, ¿también se va a convocar a las calles para marchar contra la justicia? ¿O se va a decir una vez más desde la Casa de Nariño, con absoluto silencio ministerial, y como hemos visto en todos los casos, que se está fraguando otro golpe blando por los jueces? Bueno, ya veremos entonces. El caso es que por fortuna el Consejo de Estado es un órgano independiente, va a examinar eso con calma y no es como otras instancias judiciales que han pretendido ser cooptadas por este gobierno.